Pero entramos entonces en el tema de la normatividad actual, es decir, ¿qué es lo que hay ahora? Ya pasamos la historia del sistema pensional y ahora vamos a ver qué es lo que hay ahora. Porcentaje de aporte 16%, distribuido así. Régimen de prima media 3% va para gastos de administración y prima de seguro de prima de seguro de pensión de invalidez y sobrevivencia. Es decir, ellos contratan una prima para que cuando fallezcan, exacto, se saca la plata de la compañía de seguros y el 13% va al fondo común, de que hemos hablado ya. Una cosa, yo digo, si el sector público, si el Estado está a cargo de la salud, está a cargo de la defensa, está a cargo de la justicia y de muchos otros temas, ¿por qué nos van a quitar el 3% para administrar el sistema pensional? Yo no entiendo eso. Yo creo que todo el 13%, todo el 16% debería ir al fondo común. Porque esa es una responsabilidad del Estado. Claro, obviamente. Una de las funciones clásicas del Estado en cualquier país del mundo es administrar la seguridad social. Entonces, ¿por qué nos van a cobrar el 3%? El 3% de 16, no, perdón. El 3 de 16 es ¿cuánto? Casi el 20% por administrar el sistema de pensiones. Eso es un robo. Eso debería ser gratuito, es decir, el 16% que nos quitan y que le quitan a los empleadores debería ir completamente al fondo común. Ya otra cosa es el régimen de ahorro individual, porque ellos sí ya estamos hablando del negocio privado, pero que entonces cada uno escoja si se va aquí donde no le van a quitar nada porque es el Estado el que administra, o si se va para el régimen de ahorro individual. ¿Cómo es la distribución de ese 16% en el régimen de ahorro individual? 1.5 va para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que ahora explicamos en qué consiste, y 3% para gastos de administración, prima de reaseguro, Fogafín. Esto no se ve en el régimen de prima media, explico por qué, y prima de seguro de pensión de invalidez y sobrevivencia, que es igual al régimen de prima media. ¿Por qué ellos pagan prima de reaseguro de Fogafín? Por lo mismo que le cobran a los bancos, a los intermediarios financieros, el famoso seguro sobre depósitos, porque si se llegan a quebrar, el Estado tiene que asumir esa quiebra. Entonces, para que asuma la quiebra, la posible quiebra de las administradoras de fondos privados de pensiones, tienen que pagar una prima de reaseguro con el Fondo de Garantía de las Instituciones Financieras Fogafín. ¿Sí? Y entonces, ¿qué queda? Que solamente a la cuenta individual, miren, para que se pongan a llorar y para que los que tengan la plata en los fondos privados se den cuenta del negocio que está haciendo, solamente va el 11.5 a la cuenta individual, habiendo aportado el 16. Es decir, pierden algo así como 4.5 de 16, es algo así como el 40% de lo que aportan, entre el 30 y el 40% o hagámoslo, para darle la mala noticia a los que tienen la plata donde no la deben tener. 4.5 dividido en 16 da el 28.1% que se pierde de los aportes de los que aportan a los fondos privados, que se pierden en administración y en pago de primas. Entonces, que escojan, es decir, solamente va a su propia cuenta el 72% nomás, el resto se va como gastos de administración. Y una cosa, hizo bajar la prima de administración y de reaseguro en el 2008. ¿Por qué Colombia no? Si es que son tan eficientes, esto debería bajar, ¿cierto? Con toda la nueva tecnología, los gastos de administración deberían bajar. Los gastos de seguro de invalidez y de sobrevivencia deberían bajar. Pero no es que no les conviene. Antonio. Sí. ¿No? Era Marlene. Una pregunta. Cuando voy a hablar de FOSIGA, ¿a dónde va esa plata? Cuando, por ejemplo, yo veo allí las personas que viven en el exterior, que hay una ley del 1958, creo que es el 49, los que viven en el exterior y que cotizan allá para salud, solamente les descuentan 1.5 para el 1%, FOSIGA. y el otro porcentaje va para FOSIGA. Sí. Lo mismo pasa con los que tienen, ¿cómo se llama? Por ejemplo, de las fuerzas militares, que el señor trabajó en las fuerzas militares y también es pensionado,
y prefieren el servicio médico de los militares. Sí. A ellos también, eso tiene un nombre, pero no me acuerdo. A ellos también, cuando prefieren el de los militares, solamente les descuentan el 1% también de la pensión. Entonces, ¿esa plata para dónde va? Para el FOSIGA. Pero ¿FOSIGA qué es? FOSIGA es un fondo de garantía en el tema de la salud en Colombia, es decir, la plata que se recauda, la recaudan las EPS, pero esa plata la tienen que descuentar lo que le corresponden a ellos por lo que llaman la UPC, la unidad por capitación, o sea, la pago por persona que está a cargo, y el resto de la plata se la dan al FOSIGA. El FOSIGA es como una especie de redistribuidor del dinero que llega al sistema de salud. Y el FOSIGA que pagan eso. Y con eso también le pagan a los que no tienen, a los viejitos, ¿no? El FOSIGA, digamos, paga lo que es los medicamentos que están por fuera del pozo y estas cosas. Es como una especie de entidad reguladora, redistribuidora de los recursos que llegan al sistema de salud. Marlene, vamos a hacer, yo investigo bien el tema y haremos una capacitación sobre el tema de la salud que pues nos faltó, que también es muy importante, saber para dónde va la plata que nos están descontando de salud. ¿Quiénes pagan el aporte? Ya hemos dicho, empleados el 12%, empleadores, perdón, el 12% y empleados el 4%. Siguiente. Y con el cambio que hicieron que le quitaron, por lo menos para los pensionados, que le quitaron esa carga a los empleadores, entonces ¿cómo quedó? La reforma tributaria. No, pero en salud, en pensiones no. No, en salud. No, En salud. no, en salud pues esa carga la asume. En salud esa carga la asume el Estado, que es lo que nosotros decimos. ¿Cómo es que a los empleadores, a los grandes, a Bianca, a Bavaria, les quitan el aporte y a nosotros, No lo dejaron. a los que ganan salario mínimo o salario sí nos dejan el 12%? Eso es inequitativo, eso no tiene presentación. Eso no tiene. Por eso es que tenemos el apoyo de los congresistas. El problema nuestro en el tema de la salud, volviendo al tema del por qué no nos disminuyen el aporte del 12 al 4, que los congresistas nos dan el apoyo. Horacio Serpa lo dijo, me lo dijo una amiga, muy amiga de Horacio Serpa en Santander en un desayuno, dijo, no, toda la bancada del Partido Liberal va a apoyar en el Senado que se baje el aporte del 12 al 4. Lo que yo veo y lo he dicho públicamente es que yo creo que el Congreso aprueba la ley. El problema es que la sancione el presidente y el ministro, porque van a decir que no puede ser porque en este momento el déficit fiscal es muy grande, que entonces que es inconveniente fiscalmente y nos van a dejar viendo un chispero con una ley aprobada en el Congreso en los 4 debates, pero que el presidente no va a sancionar, porque acuérdense que hace 3 meses, en reunión con algunos amigos de la CDP, les dijo que él sí iba a cumplir, pero al final del mandato. ¿Qué es eso? El Congreso le conviene. Al final del mandato deja metido, lo que va a hacer el presidente es, al final del mandato deja presentado el proyecto. Y el nuevo presidente dice, no, como seguimos con dificultades fiscales, retiren el proyecto. Claro. Entonces, es una cosa yo no le veo realmente a eso posibilidad de que se convierta en algo real. Jorge. No, es que me acordé del primer congreso que hizo la Federación de Pensionados Bogotá y Cundinamarca, ahí en la sede de AMPIS, ahí en la calle 30 con la carrera 16, que fue el doctor Jorge Alarcón, y nos prometió que él nos hacía una carta, si no nos cumplían con esto, que nos hacía una carta dirigida a la OIT y que él la firmaba con otros abogados laborales del país y que la firmaron varios presidentes de las asociaciones si no nos cumplían antes de que acabara el mandato este señor que está ahora. Yo ahorita me acordé de eso No, y hay que hacerlo, inclusive la carta que nos pidió la CDP que firmáramos, de pronto no tanto en los términos que ellos dicen, porque a mí me parece que hay falencias, pero sí podríamos argumentar muy bien jurídicamente con buenos abogados y pasar una carta al Congreso y una vez con copia a la OIT. Yo le voy a recordar eso. Yo lo voy a Usted es muy recordar. amigo del doctor Alarcón, pues. Sí, perfecto. Ya que habla de eso, estamos pendientes con la carta de la ministra de Clara, que sería la única de que de pronto del sector de la izquierda sirve para algo allá como ministra,
de esto, porque esto no se le ha planteado, para que ella apoye eso. Lo que pasa es que lo que dijo Lucho Garzón en alguna mesa de concertación, yo los apoyo a ustedes. El problema es que el problema no es mío, el problema es de Hacienda, es decir, el problema es del ministro de Hacienda, el problema es de plata. La Confederación le mandó una carta Sí, yo vi. a la ministra, pero no ha contestado nada. Ah, la ministra no, yo estaba diciendo al Senado, la Confederación también mandó una carta al Senado por esto del proyecto de bajarle del 12 al 4. No, y cuando llegaron los nuevos congresistas le mandamos cartas a todo el mundo y nos dieron citas y todo, y nos dieron palmaditas en Pero para la que espalda. Votáramos. No, y además del tema del aporte a la salud 12 al 4 no es problema de congresistas, los congresistas quisieron y miren que la Cámara lo aprobó, el problema es el presidente. Y quiero recordar una cosa, en cabeza del ministro de Trabajo, el señor Marcelino Garzón. Lucho Garzón, Lucho Garzón. el viceministro dijo, a los pensionados no les vamos a, siendo de la izquierda y compañero de trabajadores, dijo, no les vamos a bajar a los pensionados del 12 al 14, porque los niños del 12 al 4, porque los niños del bienestar familiar se quedan sin comida. ¿Qué tal? ¿Eso qué tiene que ver lo uno con lo otro? Nada, absolutamente nada. Lo que ahí la respuesta sería que hay muchos pensionados de salario mínimo que se quedan sin comer por estar pagando la salud del 12% y por estar pagando las cuotas moderadoras y los pagos. Eso es otra cosa que Y no le puede dar la comida a los niños y entonces se los tienen que llevar a bienestar a los nietos. Vamos que ya es la hora. Hay una frase que yo recuerdo mucho de Saúl Peña, que seguramente lo vamos a tener en la capacitación de la CDP. Él dice, parafraseando a algún autor, dice: dime cómo tratas a los niños y a los ancianos de este país y te diré qué sociedad tienes en relación con el gobernante, ¿no? O con el gobierno, con el Estado. Y eso es indudable. No solamente son los niños. El tema de la protección social, ¿en dónde queda? Pues hay que proteger al adulto mayor. Pero bueno, sigamos con las normas actuales. Cotización obligatoria para empleados dependientes e independientes. Lo que decía, ¿no? Lo que era voluntario en la ley 100 para independientes se volvió obligatorio. Hoy día no se puede contratar y no le pagan a uno un contrato de prestación de servicios si no ha pagado el aporte a la pensiones. Si uno es pensionado y lo dice, pues le descuentan el aporte a las pensiones. Afiliación al régimen libre y voluntaria. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona es contratada por una empresa y él es el que va a decir si pertenece al régimen de prima media o pertenece al régimen de ahorro individual. Lo que pasa es que hay ciertas empresas que tienen relación con el sector financiero que de por sí, por debajo de cuerda le están diciendo afíliese a los fondos privados. No les digo, pero tengo un caso muy cercano de un familiar muy cercano, una persona muy cercana a mí, que la obligaron a... Y es que cuando lo reciben ni siquiera le consultan, cuando le hacen el descuento, ya el descuento va para un fondo privado. Exacto. Traslado de régimen cada 5 años, lo que les decía, ¿no? Pasamos de 3 años, que estableció la ley 100, ahora es de 5 años, que estableció la ley 797. Después de un año de vigencia de la ley 797, el afiliado no podrá trasladarse de régimen dentro de los 10 años anteriores a cumplir la edad de pensión. Es decir, hasta los 47 años mujeres o hasta los 52 hombres. De ahí para allá se fregó. No hay posibilidad de volverse, a no ser que tenga régimen de transición, que haya cotizado a los 15 años al 1 de abril del 94. Sí. Eso es claro y en eso se puede ayudar muchísimo a la gente, muchísimo. Yo he podido ayudar a mucha gente con esta sentencia que salió y abriéndole los ojos de que si va a llegar a esa edad de 47 o 52 años, pilas a pasarse el régimen de prima media. Y No se podrán distribuir los aportes de las pensiones obligatorias entre los dos regímenes. Es decir, yo no puedo decir el 50% en Colpensiones, 50% en Porvenir, no. O estoy en Colpensiones o estoy en Porvenir. Cuando se devengue salario integral, el aporte será sobre el 70% de este, ¿no? Los que devengan salario integral, ¿por qué? Porque es que el salario integral incluye, ustedes lo saben muy bien, las primas y otras causales. Sí, otros elementos constitutivos de salario que no se tienen en cuenta para efectos de, bueno, aunque sí deberían tenerse en cuenta, pero
lo que pagan por transporte. Lo que pasa es que ahí entrarían las primas extralegales, ¿no? Sí, Sí. esas también. Pero las primas extralegales creo que no son factor salarial, sino solamente las primas legales. Ahí hace una referencia abajo. Cuando se reciban salarios de dos o más empleadores, se cotizará sobre cada uno de dichos salarios. Ejemplo, un profesor que trabaja en 2 universidades. Eso se ve en muchos casos Sí. en compañeros míos que me preguntan, bueno, y si es justo que si aquí me descuentan por esto de 1 millón de pesos que me gano y en el otro lado también, si acaso hay en el tema de la salud también hay esa confusión, ¿no? Sí. Sobre todo ingresos, dice la norma, que se perciba, así sea de diferentes empleadores, se tiene que pagar para pensiones y para salud. Y después al pensionarse le reconocen ambos aportes. Pues si está dentro de los 10 últimos años, sí, claro. Pero cuando hay 2 pensiones siempre se descuenta. Hay que aportar, sí, hay que Le aportar. descuentan a uno. Eso es lo otro, que 2 le dicen a pensiones uno, siempre no- pero ¿cómo es justo que sobre la pensión de mi esposo que me quedó de sobrevivencia, Exacto. me descuenten y sobre mi pensión también me vuelven a descontar? Uno le dice, no señora, lo que pasa es que la norma dice que se aplica sobre todo ingreso el 12%, no hay nada que hacer. Compañeros del banco mío están pensionados unos por viudez, más su pensión de vejez, más una pensión que le quedó del banco, que no es pensión sino como un convenio que se hizo, y de estas 3 partes les descuentan todo. Todo. Y es que esa es la ley. Eso se llama pensión compartida, ¿no? Exacto. Ya las la compartidas, pensión. exacto. Muy bien. Bueno, Y llegamos al tema del fondo de solidaridad. Entonces, se crea, esto fue de la misma ley 100, el fondo de solidaridad pensional. En la cuenta de solidaridad se crea para que de ahí, con los aportes que vamos a explicar, se le subsidie parte del aporte a los campesinos, a los indígenas, a los trabajadores independientes, a los artistas, deportistas, madres comunitarias, músicos, compositores, toreros, mujer microempresaria, personas en discapacidad física, psíquica y sensorial, integrantes de cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas. Este apoyo se da a partir del 1 de enero del 95. Es el famoso fondo Prosperar que había antes, que ahora creo que lo llaman Ahora se fondo llama fondo no sé qué. de Colombia Mayor, algo así. De Colombia, sí, Colombia Mayor. Pero esto sería como por ayudar al gobierno porque dicen que en caso... No, a la persona que a los es independiente, que no campesinos, tiene a la los plata indígenas y a todos. para pagar sobre salario mínimo, Sí. digamos no tiene sobre salario mínimo, se tendría que pagar el 16% Sí. de 689, sería más o menos ¿qué? Como 100.000 pesos. Sí, No, más o 70 y menos. pico, Más o menos. 76, algo así. Entonces el Estado les dice, ahora tenemos ahí una tabla, les dice, mire, yo les ayudo con tanto durante tanto tiempo y yo les aporto el tanto Sí. por ciento. Vamos a ver esa Lo tabla dan más en los adelante. municipios. Exacto. Sigamos. Ahí ya le puse el otro. No, Estábamos en eso. No, eso ya no, está. igual, no, es más adelante. Es una cuenta Ah, más especial. adelante. Es más abajo. No, atrás. Ahora sí, se pasó una. Eche para esa. En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior a un salario mínimo. Porque esto se pregunta mucho, ahí está en Colpensión en la página web, la pregunta de que si como ahora a las señoras del servicio doméstico se les tiene que Sí. pagar, entonces dice, pero si yo no le pago sino 500.000 pesos, ¿puedo hacer el aporte? Le dicen, no señor, la cotización mínima se hace con base en un salario mínimo, independientemente de que usted no le pague sino 500.000 pesos. ¿Sí? Eso está claro, y eso, ojo, pilas con ese tema. A las señoras del servicio doméstico, los trabajadores del servicio doméstico, hay que pagarles ya pensiones y salud. Si no se le paga y la señora tiene un accidente, la pensión queda a cargo del dueño de casa. Entonces, si hay para pagarle el sueldo a una empleada del servicio doméstico, tiene que haber para hacerle el aporte a la salud, a pensiones, a ARL, es decir, riesgos laborales, y a las cajas de compensación, porque también está siendo obligatorio. Y creo que viene en camino el pago de la prima de diciembre y de junio. Diciembre. Yo diría que justo,
porque es que uno no puede pelear por lo de uno, Y no, que a mí me paguen, pero que a la muchacha de mi casa le paguemos 300.000 pesos y que mire a ver y ojalá sacarle el jugo de lunes a domingo hasta las 12 del día y que después sí se vaya a visitar a la familia. No, uno tiene que ser justo. Así como uno reclama 40 horas de trabajo, también tiene que darle 40 horas de trabajo a la empleada. De ahí el tema famoso, Marco Tulio, de un compañero nuestro que tuvimos en la CDP, en la CPC, perdón, de que iba con nosotros al Congreso de la República a luchar por los derechos adquiridos de los trabajadores y llegaba a la Confederación a hacer lo que usted ya sabe. y conozco de muchos sindicatos que las secretarias no les están pagando esas primas, los mismos sindicatos. Gustavo, o sea que el servicio doméstico no se puede contratar por medio tiempo. O se contrata, pero tiene que liquidar sobre el salario. Exactamente. La cotización. Usted, perfecto. Usted puede trabajar, decirle a la señora venga 4 horas, pero el aporte tiene que ser sobre el salario mínimo. No hay nada que hacer, así lo dicen los normas. Entidades administradas sujetas a contratos de superfinanciera, tanto de Colpensiones como los fondos privados, como entidades financieras, están vigiladas por la superfinanciera. Cotización voluntaria únicamente en el régimen de ahorro individual, lo que les decía, ¿no? La persona que gana 20 millones y que quiere cotizar voluntariamente 3 o 4 millones de pesos, lo puede hacer, pero no en el régimen de prima media, sino en el régimen de ahorro individual. Y envío, esto fallan mucho, me han dicho que fallan mucho algunos fondos privados que no envían el extracto en forma trimestral, movimiento de la cuenta, hay que saber cuánto es. Porque la persona que llegue por ahí a 180 y ya está cercana a pensión ya sabe que se va a pensionar con un salario mínimo, porque más o menos, Jorge dice que 300, yo tengo el dato que más o menos se están pidiendo 200 millones de pesos para poder obtener una pensión de salario mínimo. 300 millones. Seguimos. Al tiempo de resolución, el tiempo de resolución de una pensión es máximo de 4 meses. Ahí parece que Colpensiones está mejorando. Sí. Supe el caso de una pensión de sobrevivencia que salió en menos de 3 meses. Pues ojalá sigan Hay así. cosas que salen rápido. No, y es que ya de por sí ya lo duro ya pasó, porque el régimen de transición, que era lo que abrió la posibilidad de muchas pensiones, ya pasó. Entonces, de aquí en adelante son el famoso 10% que habla Olivera de que se va a poder pensionar. O sea que ya el trabajo por pensiones ya se está suavizando mucho. Pero para desfortuna de los colombianos, ¿no? Porque la mayoría de personas llegan a la edad adulta y no van a tener derecho a la pensión. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, la relación legal o reglamentaria cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del Sistema General de Pensiones. Y lo complemento con esto que dice que transcurridos 30 días después de que el trabajador o servidor público cumpla con los requisitos establecidos para tener derecho a la pensión, si éste no la solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel. ¿Eso qué quiere decir? La persona llegó a 62 años, yo sé que lo cumple la Universidad de La Salle, me dice, qué pena señor, usted ya llegó a los 62 años, tiene las semanas de cotización, pida la pensión, y apenas le reconozcan la pensión, que sería esto que dice acá, se va, ya no es profesor más.